Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidos a Aprende en Casa 2. Él es mi colega, el maestro José David Hernández Esquivel. Y él es el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Me siento muy agradecido por estar compartiendo una nueva lección con todas y todos ustedes. El propósito de esta sesión es calcular los valores que faltan en problemas de proporcionalidad directa, en los que incluyamos tablas de variación y determinemos la constante de proporcionalidad cuando ésta representa un número fraccionario. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, México es un país con una grave incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión, en donde el consumo de azúcar es un factor determinante para tener estos problemas de salud. Acompáñenos a lo largo de esta lección en donde por medio de las matemáticas podremos calcular y posteriormente tomar conciencia del control que debemos tener sobre la cantidad de azúcar que consumimos cada día. La Organización Mundial de la Salud recomienda en promedio ingerir un 1/40 de kilogramo, que son 25 gramos de azúcar para personas sin actividades físicas. Recordemos que en la sesión anterior se analizó que dos magnitudes guardan una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Conforme a lo anterior, es importante no perder de vista que una razón es la relación entre dos cantidades que pueden ser de la misma naturaleza o no. La razón entre A y B se denota de la siguiente forma: A entre B. Se lee A es a B. Por ejemplo, 500 entre un veintavo se lee 500 es a un veintavo. Esta razón relaciona que 500 mililitros de refresco contienen un veintavo de kilogramo de azúcar. Sabemos o hemos aprendido que la proporción es la igualdad de dos razones, A entre B y C entre D, como A por D es igual a C por B. Por ejemplo, 500 entre un veintavo como 1000 entre dos veintavos. Se lee como 500 es a un veintavo como 1000 es a dos veintavos. Lo que significa que cada 500 mililitros de refresco contienen un veintavo de kilogramo de azúcar y por cada 1000 mililitros de refresco habrá 2 veintavos de kilogramo de azúcar. Si aumenta la cantidad de mililitros de refresco, aumentará la cantidad de azúcar. En este caso, el doble. Es por esta característica que se establece una relación de proporcionalidad directa entre las cantidades involucradas, ya que al aumentar una cantidad, aumenta la otra en la misma proporción. Por lo anterior, podríamos definir a la proporcionalidad directa como la relación que existe entre cuatro cantidades. Todo lo dicho anteriormente me lleva a una plática que tuvimos el otro día entre 4 amigos. Era una mañana calurosa y comentábamos sobre las bebidas que nos refrescaban más. Dentro de las que mencionamos estaban refrescos, de helado, agua de frutas y algunas otras. Es verdad, en la reunión una de nuestras amigas nos acompañaba, es nutrióloga. Ella se llama Carmen. Nos hablaba de los nutrientes de las bebidas. Asimismo, nos comentaba sobre la cantidad de azúcar que contenían las bebidas que nos gustaba ingerir. Por ello, le preguntamos cuál es la cantidad diaria de azúcar que se recomienda, a lo que nos respondió que la Organización Mundial de la Salud recomienda en promedio ingerir un 1/40 de kilogramo, que son 25 gramos de azúcar para personas sin actividades físicas. Nos explicó que si excedemos la cantidad recomendada, podríamos adquirir enfermedades tales como diabetes, caries y obesidad. Por lo tanto, empezamos a analizar las cantidades de azúcares que ingerimos y verificamos si existe una relación de proporcionalidad directa, ya que dependiendo de las bebidas y la cantidad que ingerimos, es la cantidad de azúcares que obtendremos de ese alimento. Mientras platicábamos, Víctor destapó un refresco, cuya presentación era de 500 mililitros.
y Carmen le pidió la botella de refresco para mostrarnos la información nutrimental. Nos hacía hincapié en que no confundiéramos la información nutrimental con el hecho de que el refresco fuera nutritivo, ya que no aporta ningún nutriente a las personas. Por ejemplo, una botella de 500 mililitros contiene un 1/20 de kilogramo de azúcar. Víctor, ¿recuerdas que Carmen te preguntó cuántas botellas de refresco habías consumido en una semana? Sí recuerdo, y le comenté que durante esa semana había consumido alrededor de una botella de 500 mililitros por día. Los invitamos a calcular con nosotros la cantidad de azúcar que consumí en esa semana. Veamos el video con la explicación. La situación es la siguiente. Durante esa semana se había consumido en promedio una botella de 500 mililitros por día. ¿Cuánta azúcar se habrá consumido en esa semana completa? Para verificar si existe una relación de proporcionalidad directa entre las cantidades involucradas, podemos ayudarnos de una tabla de datos. La tabla está formada por 2 columnas y 7 filas. En cada columna se han registrado las cantidades relacionadas a nuestra situación planteada. La primera cantidad corresponde a los mililitros consumidos de refresco y la segunda refiere a los kilogramos de azúcar. En la primera fila se registra la cantidad de mililitros de refresco que se consumió el primer día, que son 500, y la cantidad de azúcar, en kilogramos, que contiene dicha cantidad de mililitros. ¿Qué cantidad de azúcar total se habrá consumido para el segundo día? En la segunda fila se registra la cantidad del primer día por 2. Esto es debido a que para el segundo día ya se ha consumido el doble de refresco que el primer día, junto con la cantidad de azúcar, que es el doble de la cantidad que el primer día. ¿Qué cantidad de azúcar se consumió en total el tercer día? Se registra en la fila 3 la cantidad de refresco que se consume ese día, 500 mililitros por 3, junto con la cantidad de azúcar que se ingirió. Para ello multiplicamos un 1/20 por 3, que es igual a 3/20. ¿Cuál es la cantidad de azúcar total que se consume en el cuarto día? Nuevamente multiplicamos la cantidad de refresco, que es 500 mililitros por 4. Y la cantidad de azúcar se multiplica por 4, es decir, un 1/20 por 4, que es igual a 4/20. ¿Qué cantidad de azúcar se consume en el quinto día? Se continúa multiplicando la cantidad de refresco, que es 500 mililitros por 5, cuyo producto es 2500. Después de la cantidad de azúcar por 5, que es un 1/20 por 5, es igual a 5/20. ¿Qué cantidad de azúcar se consumió para el sexto día? Se multiplica 500 por 6, que es igual a 3000, es decir, se consumen 3000 mililitros de refresco. Y para calcular su correspondiente en azúcar, se multiplica un 1/20 por 6, que es igual a 6/20 de kilogramo de azúcar. Finalmente, se multiplica 500 por 7, cuyo producto representa 3500 mililitros de refresco, y un 1/20 por 7, que es igual a 7/20 de kilogramo de azúcar. Encontramos que se consumió 3500 mililitros de refresco, mismos que contienen 7/20 de kilogramo de azúcar en una semana. ¿Cómo sabemos que los datos que acabamos de colocar son los correctos? Revisemos el siguiente video para verificarlo. ¿Cómo interpretar las relaciones entre las cantidades? Observamos que en la primera columna se ha registrado la cantidad en mililitros de refresco que se consume por día. Asimismo, en la segunda columna se ha registrado la cantidad de kilogramos de azúcar que se consumen en correspondencia con los días registrados. Sabemos que en el día 1 se consumen 500 mililitros de refresco y esto aporta un 1/20 de kilogramos de azúcar al organismo. Si para el día 2 se ha consumido el doble de la cantidad en mililitros de refresco
que se consume el día anterior, se duplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se duplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Si en el día 3 se consume el triple de la cantidad en mililitros de refresco que se consume el día 1, se triplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se triplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Si el día 4 se consume el cuádruple de la cantidad en mililitros de refresco que se consume el día 1, se cuadruplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se cuadruplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Si el día 5 se consume el quíntuple de la cantidad en mililitros de refresco que se consume el día 1, se quintuplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se quintuplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Si el día 6 se consume el sextuple de la cantidad en mililitros de refresco que consume el día 1, se sextuplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se sextuplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Si el día 7 se consume el séptuple o 7 veces la cantidad en mililitros de refresco que se consume el día 1, se septuplica la cantidad en mililitros de refresco y asimismo se septuplica la cantidad en kilogramos de consumo de azúcar. Como identificamos, las cantidades relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, por lo que se puede concluir que están en una relación directamente proporcional. Analizando la relación entre la cantidad de azúcar que contiene el refresco y la cantidad de azúcar que provee su consumo, ¿se consumió lo recomendado por la OMC? ¿Ustedes qué piensan? Asimismo, le comenté a la nutrióloga que en esa semana, de lunes a viernes, yo había consumido 2.500 mililitros de té helado. Si cada 500 mililitros contiene un 35avo de kilogramo de azúcar, ¿cuál es la cantidad de azúcar que habría consumido en esa semana? Los invito a que analicemos el procedimiento para responder la pregunta planteada. Resuelvan con nosotros la situación. Para apoyar nuestro análisis, es conveniente construir una tabla de variación. Ya la tengo aquí. En la primera columna he colocado el té helado que he consumido durante toda la semana y del otro lado los kilogramos de azúcar que contienen 500 mililitros de té helado. Del lado de las filas son los días de la semana que van de lunes al viernes. Sabemos que el día 1 se ha consumido 500 mililitros de té y esto aporta un 35avo de kilogramo de azúcar al organismo. Si para el día 2 se ha consumido el doble de la cantidad en mililitros de té que se consume el día anterior, se duplica la cantidad en mililitros de té, así que serán 1000 mililitros. Si el día 3 se consume el triple de la cantidad en mililitros de té que se consume el día 1, se triplica la cantidad en mililitros de té. Por lo tanto, son 1500 mililitros. Para el día 4 se consume el cuádruple de la cantidad en mililitros de té que se consume el día 1. Se cuadruplica la cantidad en mililitros de té, así que ya serán 2000 mililitros. Para el día 5 se habrá consumido el quíntuple de la cantidad en mililitros con respecto al día 1, que son 2500 mililitros. Para resolver la segunda columna tenemos la siguiente proporción. Por cada 500 mililitros de té helado se consume un 35avo de kilogramo de azúcar. Para el día 2 se ha consumido el doble de la cantidad en kilogramos de azúcar que se consume el día anterior. Se duplica la cantidad en kilogramos de azúcar, así que multiplico por 2. Convertimos en fracción el 2 y multiplicamos de forma directa. 2 por 1, 2 y 35 por 1, 35avos. Esto me da 2 35avos. Para el día 3 se triplica la cantidad de azúcar en kilogramos que se consume el día 1.
por lo que multiplico un 35avo por 3. Lo convertimos en fracción y multiplicamos directo. 3 por 1, 3 y 35 por 1, 35. 3 35avos de kilogramo. ¿Pueden darse cuenta que hay una relación entre cada fracción? Observen, para el día lunes es un 35avo. Para el día martes, 2 35avos. Para el día miércoles, 3 35avos. ¿Qué seguiría? Muy bien, el jueves serían 4 35avos, ya que se cuadruplica la cantidad de azúcar en kilogramos, y el viernes 5 35avos de kilogramo de azúcar. Por lo tanto, se quintuplica la cantidad de azúcar. En una relación de proporcionalidad directa, al multiplicar los datos del segundo conjunto por la constante de proporcionalidad, la cual se representa convencionalmente con la letra K, se obtienen los datos correspondientes del primer conjunto y viceversa, multiplicando por el inverso multiplicativo de esa constante. Otro amigo que estaba con nosotros en la reunión nos comentaba que en casa preparan una jarra de 2 litros de agua de Jamaica, cuya preparación utiliza 1/6 de kilogramo de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar se necesitarían para preparar 1 y 3 litros de agua? ¿Qué procedimiento utilizarían para obtener una menor porción de agua? En este caso, nosotros vamos a utilizar una propiedad de los números llamada inverso multiplicativo. Para resolver la situación anterior, haremos uso de una de las propiedades de los números llamada inverso multiplicativo. Se llama inverso multiplicativo de un número a aquel número que al ser multiplicado por el número original, es decir, con a, da como resultado 1. El inverso multiplicativo de un número racional, a entre b, siempre será b entre a. Es decir, ahora el numerador del número original será denominador y el denominador numerador. Y esto se cumple para todos a y b que sean diferentes de 0. Revisemos unos ejemplos. El inverso multiplicativo de 3 séptimos es 7 tercios. ¿Cómo lo compruebo? Tenemos que 3 séptimos por 7 tercios es igual a 21 veintiunavos. Recuerden que cuando tenemos el mismo numerador y denominador, esto es igual a 1. Otro ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 quintos es 5 medios. Comprobamos. 2 quintos por 5 medios es igual a 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. Es igual a 10 décimos. Y esto es 1. Por lo tanto, se cumple la propiedad del inverso multiplicativo, donde al multiplicar ambos números resulta 1. ¿Cómo aplicamos el inverso multiplicativo en una división de fracciones? Revisémoslo por medio de este ejemplo. Un medio entre 3 quintos, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el divisor. ¿Quién es el divisor? Exacto, 3 quintos. Por lo que aplicaremos el inverso multiplicativo de este, que es 5 tercios. Ahora sabemos que un medio entre 3 quintos es igual que multiplicar un medio por el inverso multiplicativo del divisor, que es 5 tercios. Y esto es igual a 1 por 5. 5, 2 por 3, 6. Así que el resultado de la división es 5 sextos. Para resolver la situación anterior, utilizaremos las tablas de variación. Veamos el siguiente video para que lo resolvamos. Recordemos nuestra situación. Otro amigo nos comentaba que preparaban una jarra con 2 litros de agua de Jamaica, cuya preparación utiliza 1/6 de kilogramo de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar se necesitaría para preparar 1 y 3 litros de agua? Para resolver dicha situación nos apoyaremos de una tabla en donde las cantidades que se relacionan son los litros de agua y los kilogramos de azúcar. La situación menciona que para preparar 2 litros de agua se requiere de 1/6 de kilogramo de azúcar.
¿Qué cantidad utilizaremos para 1 y 3 litros de agua? ¿Qué operación podemos realizar? Exacto, podemos dividir 1/6, que es la cantidad de azúcar que se utiliza para preparar 2 litros de agua de Jamaica, entre 2 y así conocer lo que se utilizaría para preparar 1 litro de agua de Jamaica. Convertimos nuestro entero a fracción colocando como denominador al número 1. Para ello, aplicaremos el inverso multiplicativo. ¿Quién es el divisor? Muy bien, 2 enteros y su inverso multiplicativo es 1/2. Entonces, 1/6 entre 2 enteros tiene el mismo resultado que multiplicar 1/6 por 1/2. Esto es igual a 1 por 1, 1 y 6 por 2, 12. 1/12. Por lo tanto, para preparar 1 litro de agua se requiere de 1/12 de kilogramo de azúcar. Como ya tenemos el valor unitario, es más práctico calcular el azúcar presente en 3 litros de agua. ¿Qué haremos? Exacto, multiplicar 1/12, que es la cantidad de azúcar que se necesita para preparar 1 litro de agua, por 3, que es la cantidad de litros de agua que deseamos preparar. Convertimos nuestro entero a fracción y esto es igual a 1 por 3, 3, 12 por 1, 12. 3/12. Por lo tanto, para preparar 3 litros de agua se requieren 3/12 de kilogramo de azúcar. ¿Han preparado en casa chocolate caliente? Una olla para 4 porciones utiliza en promedio 3/10 de kilogramo de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar se utilizará para 1, 2, 3 y 5 porciones? Para dar respuesta a nuestra situación, usaremos una tabla como las anteriores. En la primera columna registraremos las porciones que se necesitan elaborar y en la segunda los kilogramos de azúcar que se requieren por porción. La situación planteada menciona que para 4 porciones se requieren 3/10 de kilogramo de azúcar. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que utilizaremos para 1, 2, 3 y 5 porciones? Nosotros dividiremos 3/10, que es la cantidad de azúcar para 4 porciones, entre 4 y así conocer la cantidad de azúcar para una porción. Convirtamos nuestro entero a fracción colocando al número 1 como denominador. Para ello utilizaremos el inverso multiplicativo. En esta operación, ¿cuál es el divisor? Exacto, 4 enteros y su recíproco es 1/4. Por lo tanto, el cociente de 3/10 entre 4 enteros es el mismo que el producto de 3/10 por 1/4. Resolvemos. 3 por 1, 3, 10 por 4, 40. 3/40. Por lo tanto, para una porción de chocolate caliente se requieren 3/40 de kilogramo de azúcar. Y para 2 porciones, como ya tenemos el valor unitario, podemos multiplicar 3/40 por 2. Convertimos nuestro entero a fracción y resolvemos. 3 por 2, 6, 40 por 1, 40. 6/40. Para 2 porciones se requieren 6/40 de kilogramo de azúcar. Y para 3 porciones multiplicamos 3/40 por 3. Convertimos nuestro entero a fracción y obtenemos 3 por 3, 9, 40 por 1, 40. 9/40. Para 3 porciones se requieren 9/40 de kilogramo de azúcar y para 5, 15/40. Después de la plática que tuvimos con nuestra amiga, la nutrióloga, quedamos en común acuerdo que es muy importante limitar nuestro consumo de azúcar para llevar una vida más saludable, si es que nuestro consumo no es el adecuado. Tal vez enfrentaron dificultades para encontrar el inverso multiplicativo de un número entero. Una de las posibles causas es que hayan omitido el paso de convertir el número entero a fracción, colocando en el denominador un 1. Recuerda que se le coloca el número 1
ya que no altera el valor numérico de dicho número. Solo es otra forma de escribirlo, para posteriormente encontrar su inverso multiplicativo, en el cual el numerador pasa a ser el denominador y el denominador numerador. El reto de esta sesión será que encuentren situaciones de su vida cotidiana, ejemplos en donde esté presente la variación proporcional. Analícenlos y si lo consideran útil, usen las tablas de variación de proporcionalidad directa. Revisen en el libro de texto de matemáticas de primer grado y resuelvan los ejercicios que impliquen calcular valores faltantes en una tabla de variación. Por ahora terminamos. Pero los invitamos a que sigan descubriendo y explorando en Aprende en Casa 2.